Hola, hola. ¿Cómo están amigos y amigas que se conectan a nuestro Impuestos Express del Servicio de Impuestos Nacionales por la cuenta oficial de TikTok? Mi nombre es Erika Guardia y les doy la más cordial bienvenida al live de hoy, que estará dedicado a absolver sus dudas tributarias de la forma más ágil y sencilla posible. Hoy hablaremos sobre el Plan Único de Cuentas Tributario y el balance de comprobación de sumas y saldos, parte 2. Saludamos a nuestro invitado especial, Miguel León, quien es gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Erika? Buenos días. Bienvenidos a todos nuestros seguidores que nos siguen por las redes sociales. Y bueno, pues continuando lo que nos habíamos comprometido la anterior semana, para seguir hablando sobre el Plan Único de Cuentas Tributario que ha emitido la Administración Tributaria y que va a ser aplicación de nuestros contribuyentes. Así es, también saludamos a todo el equipo de comunicación social y relaciones públicas y al equipo de cultura tributaria que están detrás de cámaras y que hacen posible que hoy estemos junto a ustedes. Bienvenido, Wilson, muy buenos días. ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días a nuestro Impuestos Express. En el anterior live hablamos sobre los fundamentos del Plan Único de Cuentas, una herramienta esencial para organizar y clasificar las transacciones financieras de una empresa. Hoy vamos a profundizar en su aplicación práctica y a descubrir cómo el PUC se conecta con otro elemento clave de la contabilidad, el balance de comprobación de sumas y saldos. En este episodio desentrañaremos la importancia del balance de comprobación como una herramienta de control y verificación de la información contable. Como siempre, le pedimos que vayan dándole tap a la pantalla para llegar a más personas con esta información y, por supuesto, compartan la transmisión. Saludos también a nuestros seguidores en todas nuestras redes sociales. Comencemos a desarrollar el tema propuesto para esta jornada. Así es, Wilson, enviamos un cordial saludo a todas las personas que se están conectando a este live en TikTok y también en la red oficial Facebook, ya que les comentamos que mediante Cultura Tributaria y el programa Impuestos Contigo estamos transmitiendo simultáneamente el programa de hoy. A todos ustedes les pedimos dar tap a la pantalla para llegar a más cantidad de población. Y bueno, para iniciar este programa, Miguel, comentamos que la pasada semana exploramos aspectos importantes sobre el Plan Único de Cuentas y el balance de comprobación de sumas y saldos. Sin embargo, sabemos que este tema tiene todavía mucho más por explorar, por eso hoy vamos a profundizar un poco más sobre algunas preguntas que nos han estado haciendo los contribuyentes. Nuevamente, por favor, te pedimos que nos expliques en resumen a todos nuestros seguidores qué es el Plan Único de Cuentas Tributario y quiénes deben presentar. Adelante. Perfecto. Hagamos un resumen de la anterior sesión que tuvimos, la anterior semana. El objeto o el objetivo central de la Administración Tributaria al emitir este Plan Único de Cuentas ha sido uniformar la presentación de los estados financieros con un fin tributario. No olvidemos que a partir de la resolución normativa de directorio número 4 del año 2018 nace el sistema CIA Desktop a través del cual se puede enviar los estados financieros digitales. Si vamos en cuanto a historia, podemos decir que esto nace en la gestión 2002 con la primera RND, en la cual establece la obligatoriedad de los contribuyentes de presentar los estados financieros con dictamen de auditoría y nacen los anexos tributarios. Estas resoluciones son modificadas el año 2018 con la RND 4. Y los ITCs, que son la información tributaria complementaria, estos anexos tributarios de 13 nacen dos más y se constituyen en 15. También la forma de presentar de manera digital los estados financieros se cambia porque nace el sistema CIA Desktop, el sistema de escritorio con el cual ya nuestros contribuyentes
nos van presentando. Hasta ahí, la forma de presentar los estados financieros era a través de una transcripción del estado financiero, del balance general, del estado de resultados, del estado de flujo de efectivo y del estado de evolución del patrimonio al sistema, poniendo las cuentas de la misma empresa. Sin embargo, hemos ido viendo que desde el 2018 hasta el 2023 ha habido mucha discrecionalidad en cuanto al manejo de cuentas contables. Por ejemplo, decía la anterior semana que nuestros contribuyentes han ido presentando en el grupo de disponibles, en vez de ponernos en la cuenta caja el importe que corresponde, han usado la cuenta disponible, ¿no? O sea, han usado una cuenta a nivel de grupo y no a nivel de cuenta. Entonces, eso ha ido generando varias distorsiones y, bueno, pues formas de exposición de su estado financiero, de su balance o el estado de resultados en el formulario 605. ¿No? Entonces, eso ha llevado a que se genere una estructura única, que sería nuestro plan de cuentas con fin tributario, pero también una mejora de nuestro sistema en el entendido de que ya no se va a transcribir el estado el parte del estado financiero, es decir, el balance general o el estado de resultados o el del flujo de evolución del patrimonio, ya no se va a transcribir, sino se ha cambiado a la modalidad de que se suba simplemente un archivo en Excel que contenga los 4 estados, con 4 pestañas, y este archivo en Excel o este formato del balance o el estado de resultados va a estar en función a la naturaleza de cada empresa. Es decir, cómo lo van a imprimir y lo van a presentar a la entidad que corresponda, o si corresponde hacer una presentación a la administración tributaria porque ha cumplido la condición de tener ingresos iguales o superiores a 1.200.000, y eso implica más el dictamen de auditoría financiero más el dictamen de auditoría tributario. Entonces, en ese formato es como se les está pidiendo que nos suban el archivo de los 4 estados, que componen el estado financiero, ¿no? Y aparte son las notas a los estados financieros. Entonces ya no habría una transcripción. Pero ahí sí se ha alimentado un segundo archivo, se lo podría denominar, en formato Excel, que ya tiene una estructura que es el balance de sumas y saldos. La estructura, Erika, es la estructura que todos los profesionales del área contable conocemos. La estructura de balances y saldos, en resumen se podría decir, tiene el detalle de la nomenclatura de cuentas, tiene el movimiento contable que ha tenido con saldos deudores y acreedores, que sería una columna que se le denomina la columna del debe, los saldos deudores, los saldos acreedores, que es la columna del haber, y tiene unas 2 columnas más que son los saldos que es debe y haber, y esos saldos es simplemente la diferencia entre un debe y haber, y te va arrojando al que tiene mayor a un número positivo, y te va a mostrar con qué saldo estaría cesando esa cuenta. Por la naturaleza de las cuentas, que eso se maneja ya en contabilidad de la ecuación contable, vamos a tener, por ejemplo, las cuentas de activo y las cuentas de egreso van a tener un saldo deudor, y las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos van a tener un saldo acreedor, ¿no? Entonces, también habíamos hablado de la forma de codificación. La codificación, hemos establecido la clase de cuenta que tenemos, los grupos, los subgrupos, la cuenta principal y la cuenta analítica. El PUC con fin tributario, la codificación para el PUC con fin tributario tiene 5 niveles. Un sistema contable, ¿no? Un plan de cuentas estructurado por un colega contable, lo puede hacer a más niveles, puede tener un nivel 7, 8, en algunos casos hemos visto en función al sistema y a la magnitud de la empresa, pongamos que tiene sucursales y tiene tiendas de comercialización, etcétera, entonces pueden tener incluso muchos más niveles para manejar a un nivel detallado y específico por cada área.
No estamos pidiendo eso, estamos pidiendo nosotros a un quinto nivel. Este quinto nivel, que son para nosotros las cuentas analíticas, se tienen que agrupar en función a la naturaleza de las cuentas que tenemos en nuestro plan único de cuentas, ¿no? Y obviamente si vemos, no tiene mucha diferencia entre cualquier otro plan de cuentas contable, porque en otro plan de cuentas vamos a encontrar un grupo que me diga circulante o disponible o a corto plazo, y dentro de eso va a estar el disponible, y dentro del disponible obviamente va a estar seguro su cuenta caja, y dentro de caja va a haber una cantidad de cuentas analíticas, para nosotros ya analíticas, que puede ser caja moneda nacional, moneda extranjera, caja chica, fondo fijo. Así es. ¿No? Entonces, esas son las cuentas analíticas que le estamos pidiendo para que se puedan agrupar, por ejemplo, para nosotros dentro de una cuenta principal, que sería caja, ¿no? Y habíamos visto también un ejemplo de cómo codificar. Cómo empezar a codificar. A este efecto, recordemos que el Servicio de Impuestos Nacionales ya ha publicado en la página web www.impuestos.gov.bo el Plan Único de Cuentas Tributario PUCT, que será aplicado, como tú decías, con fines tributarios netamente por los sujetos pasivos del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE, obligados a llevar registros contables con el objeto de uniformar la presentación de los estados financieros en forma digital. Ahora, gracias a la resolución normativa de directorio 1018-00004 de 2 de marzo de 2018, más bien, ¿qué es lo que deberán enviar a través del formulario 605 los contribuyentes? Si nos puedes aclarar, Miguel, por favor. Bien, la resolución, como explicaba hace rato, yo decía la condición, si cumplen la condición de los ingresos de 1.200.000 igual o superior. La resolución 4 del 2018, que es sobre los estados financieros, establece la reglamentación cómo el contribuyente debe presentar su estado financiero a la administración tributaria. Ahí nos dice, debes presentarlo a través del formulario 605, el cual va a contener esta información digital: un balance de comprobación de sumas y saldos, el balance general, el estado de resultados, el estado de resultados acumulados o el flujo o la evolución del patrimonio, el estado de cambios de la situación financiera, que también se lo conoce como el estado de flujo del efectivo. Las notas a los estados financieros, hasta ahí es un documento que lo elabora cualquier profesional contable, y obviamente con fines ya de cumplimiento incluso ante otras entidades, ellos proceden a imprimirlo y firmarlo y rubricarlo tanto el representante legal, el dueño y también el profesional contable. En esta información, en este formulario 605, también nos presentan a nosotros, como administración tributaria, el inventario físico valorado, es decir, un detalle de su inventario con el cual estarían cesando a fin de gestión. Tenemos un detalle sobre la compensación de pérdidas, el cual nos muestra si el contribuyente hubiera tenido pérdidas en una gestión, que se arrastre conforme nos indica la norma, entre 3 y 5 años en función de la actividad. 3 años es para un comercio normal, es decir, para alguien que se dedica a la comercialización, compra y venta, y 5 años son para las actividades productivas, por ejemplo, la minera. Eso está establecido en la ley, ¿no? Paralelamente, independientemente de estos 8 puntos, nos presentan los anexos tributarios. Los anexos tributarios son 15 anexos, que se los denomina la información tributaria complementaria, y con eso el contribuyente ya habría llenado su formulario 605 con los datos de cabecera y de pie de firma. Datos de cabecera es, por ejemplo, quién es la firma auditora que lo está haciendo, el profesional contable que ha elaborado estos datos financieros, el representante legal, y los pie de firma son los que firman nuestros estados financieros, que va a ser el representante legal o el titular del NIT, si es una empresa unipersonal, y el profesional contable. Eso comprende el formulario 605. La resolución 4 no solo aprueba el formulario 605, también establece la forma de cómo presentar este estado financiero. Y ahí viene la condición que decía: si tú, contribuyente, has generado ingresos menores
es decir, inferiores a 1.200.000, supongamos que tu nivel de ingresos durante la gestión o de ventas ha sido de 800.000 bolivianos, entonces el estado financiero nos los vas a presentar simplemente de manera digital, es decir, a través del formulario 605, sin anexos tributarios, es decir, sin la información tributaria complementaria. Sin embargo, si has tenido un nivel de ingresos iguales o superiores a 1.200.000, entonces la norma, la reglamentación establece que debes hacer auditar tu estado financiero y el auditor externo se va a pronunciar con un dictamen de auditoría sobre la situación financiera y va a emitir también otro dictamen de auditoría sobre la información tributaria complementaria, que sería sobre los anexos tributarios. Nos va a presentar también un informe de procedimientos mínimos aplicados, ¿no? Entonces, y ahí viene la diferencia. Cuando no has cumplido esta condición del 1.200.000, tu obligación tributaria como contribuyente es simplemente el envío a través del portal del formulario 605. Ahí cumpliste con tu obligación de presentar los estados financieros. Pero si cumpliste la condición del 1.200.000 hacia arriba, aparte de enviar el formulario 605, tienes que hacerlo auditar. Y ese documento físico, ese dictamen de auditoría más el estado financiero que tienes como empresa, presentarlo a la administración tributaria en medio físico. Nos habla la resolución 4, el procedimiento, debes presentar en 4 o 5 copias, incluso se dice una copia es para el profesional auditor que ha elaborado los estados financieros. Nos habla de cómo se te va a recibir estos estados financieros y obviamente nos da las condiciones y dónde se lo puede entregar, ¿no? Entonces no es necesario, incluso recordando igual a nuestros profesionales contables, si el contribuyente tiene una jurisdicción, por ejemplo, Erika, en Santa Cruz, y por la relación que tiene la empresa con su firma de auditoría, es decir, con el auditor externo, y ponte que la firma de auditoría está en La Paz, y terminan de hacerlo acá, y por cualquier condición, tal vez si está acá la empresa, el representante legal o el contador, etcétera, y firman el documento, el estado financiero en La Paz, no es necesario viajar a Santa Cruz para entregarlo en la jurisdicción de Santa Cruz, lo pueden entregar en La Paz, en cualquiera de las oficinas de impuestos nacionales, ¿no? Entonces, incluso la reglamentación establece, o la RND, que una vez que la administración tributaria, supongamos en La Paz, recibe ese estado financiero, nosotros tenemos 5 días hábiles administrativos para enviarlo a Santa Cruz, ¿no? Entonces, la RND 4 nos muestra de esa manera la reglamentación. Y obviamente, el año pasado, el 27 de diciembre, con la RND 4, la RND 40, hemos modificado la RND 4, en ese punto de la presentación digital de los estados financieros, del formulario 605, donde se ha alimentado el balance de comprobación de sumas y saldos, y bueno, pues, operativamente ya lo hemos explicado qué es lo que se ha dejado de hacer ya en nuestro formulario 605. Ahora, con todo lo ya anunciado, vayámonos de lleno justamente a la presentación del balance de sumas y saldos. Iniciando, explícanos, por favor, ¿para qué sirve este balance? Nuestro balance de sumas y saldos es un instrumento contable, es una herramienta que nos sirve para verificar la ecuación contable que se tiene. Es un resumen, se podría indicar, del traslado de los libros mayores a este detalle, a nivel ya de montos totales, en función a la naturaleza de la cuenta y en función al movimiento contable que ha tenido durante la gestión entre sus débitos y créditos, es decir, cuándo se debitó y cuándo se acreditó. A partir de esas dos sumas nos va a establecer ya su saldo final, que va a ser expuesto en el balance general o en el estado de resultados, que obviamente componen los estados financieros. También nos permite el balance de comprobación de sumas y saldos, en función a esos saldos, realizar los ajustes contables e ir verificando como profesional contable qué cuentas son las que van a sufrir o van a tener un ajuste contable de cierre de gestión. Por ejemplo,
Cuando yo veo la cuenta de activo fijo, voy a ver en relación también a la gestión anterior la diferencia y voy a poder determinar el movimiento que ha tenido en cuanto a incremento o baja de activos fijos, ¿no? Entonces, si he tenido incremento, yo tengo que generar, o en las bajas tengo que generar, por ejemplo, la depreciación, ¿no? Entonces, eso me permite ver y armar mi cuadro de depreciación, y con eso voy a ir ejecutando los ajustes contables, ¿no? Parte de los ajustes contables, por ejemplo, en tanto en activos como también en activo fijo, como también en los patrimonios, algo muy discutido y muy sonado, se puede decir, en el ámbito contable, es, por ejemplo, la expresión de los estados financieros. Nosotros, con fin tributario, el Decreto Supremo 24051 establece que los estados financieros deben de expresarse en función a la variación de la UFB, ¿no? Y eso está establecido, lo dice el decreto. Hay dos normas contables. La norma número 3, que es la sobre las expresiones de estados financieros, nos establece la forma de cómo se lo vas a expresar, y obviamente el balance de sumas y saldos también me permite identificar las cuentas que van a ser sujetas a esta expresión, ¿no? Entonces, las cuentas monetarias y no monetarias que se las tiene. Entonces, es una herramienta inicial con la cual el profesional contable, al tener ya su balance de sumas y saldos, realiza los ajustes contables, y a partir de esos ajustes tiene los saldos ajustados, y sobre eso ya construye el estado de resultados y luego construye el balance general, los cuales van a ser parte integrante del estado financiero que nos va a poder presentar, y obviamente le va a también servir como una herramienta para realizar un análisis financiero y bueno, y en los fines que corresponda a la empresa dentro de sus políticas contables que tenga. Ahora, ¿cuáles son los pasos para elaborar un balance de comprobación de sumas y saldos? Si nos puedes nuevamente explicar en versión resumida, por decirlo así, para aclarar a los contribuyentes y el público que nos está viendo. El paso para llegar a un balance de sumas y saldos es, bueno, eso los profesionales contables lo aprendemos en el primer año de contabilidad o el primer semestre, ¿no? Es lo básico. ¿Cómo empieza? Nace desde un asiento contable. Un asiento contable tiene dos columnas, el debe y el haber, se van acreditando y debitando las cuentas. Estas cuentas se mayorizan, es decir, se tiene un mayor contable en función a la cuenta, y se va registrando si esa cuenta ha sido en el asiento contable, el importe ha sido puesto en el lado debe o en el lado haber. Se totaliza al cierre de gestión ese movimiento tanto del lado debe como del lado haber, y esos totales con el nombre de la cuenta contable, lo que se traslada a la estructura o al balance de sumas y saldos, ¿no? Teniendo el debe y el haber, voy a poder sacar un saldo, es decir, ¿cuál es mayor, el lado debe o el lado haber? Si es el lado debe, voy a tener un saldo deudor. Si es mayor el lado haber, voy a tener un saldo acreedor. Esto está en función también a la naturaleza de la cuenta. Por ejemplo, la cuenta caja no podría tener un movimiento mayor en el lado haber. ¿Por qué? Porque caja te presenta el efectivo que has movido, el dinero que tienes, ¿verdad? Claro. Entonces no podrías haber gastado más de lo que tienes. Entonces, si por ejemplo yo viera eso como profesional contable, entonces puede indicar que existe un error, y me permite entrar al mayor para verificar dónde está el error, y luego remitirme a la comprobante contable para ver que tal vez ha sido una mala apropiación de cuenta o ha habido un error en tema de registro, ¿no? Entonces, te define la naturaleza de cuenta en función a eso, cómo voy a llegar al balance de sumas y saldos, ¿no? Entonces, ese es el proceso contable, el ciclo que se sigue. Obviamente, nuestros sistemas contables que manejan los colegas, los contadores, ya en el momento del registro contable que realizan, que ese es el inicio, el sistema, o sea, cualquier sistema contable, ya se lo mayoriza y se lo genera su balance de sumas y saldos. Ahora, ¿qué tipos de cuentas incluyen en el balance de comprobación y cómo se clasifican? A nivel de cuentas, manejamos las clases de cuentas.
y me gustaría que por favor me ayuden a compartir la La pantalla pantalla, por del favor. Excel, y ahí voy a ir entrando y explicando también nuestro plan único de cuentas tributario. Ujú. Entonces, dentro de eso, sí podemos ver en la pantalla, Sí, ya tenemos compartido. ¿no? Y bueno, y nuestros queridos seguidores pueden ver en su pantalla, hay 5 clases de cuenta principales, las podremos llamar: activo, pasivo, patrimonio, ingreso y egreso. Ahora, ¿de dónde nacen estos? ¿Cómo se lo hacen? La contabilidad nace de una ecuación contable, es una balanza. Ujú. Entonces, esta balanza me muestra que en el lado izquierdo, si quieren, tenemos los activos, y los activos tienen una igualdad con el pasivo más el patrimonio. Los activos son los derechos que tiene el ente, la empresa. Los pasivos son las obligaciones que tiene con terceros el ente, la empresa. Y el patrimonio es la obligación que tiene con el dueño, si es una empresa unipersonal, o con los socios, si es en sociedad, el ente. ¿No? Entonces, ahí nos muestra la ecuación contable. Entonces, a los activos, en cualquier codificación, en cualquier libro, ¿no?, de nomenclaturas, la van a encontrar generalmente con el número 1. Para nosotros, por eso lo hemos denominado como clase de cuenta el activo código 1, el pasivo código 2, el patrimonio un código 3, los ingresos un código 4 y los egresos un código 5. El ingreso menos egreso son cuentas de resultado que te muestra sobre el accionar de un periodo determinado, de un rango de fechas. Para nosotros, con fin tributario, es una gestión fiscal. Tenemos 4 cierres de gestión fiscal. Entonces, podemos recordar también eso, Erika. Claro. Sí, adelante, El por favor. primer cierre de gestión fiscal que tenemos en un año es el 31 de marzo, cuando empieza el 1 de abril y termina el 31 de marzo del siguiente año. Esas son para las empresas industriales, petroleras y de construcción. El segundo cierre de gestión es el 30 de junio para las empresas agropecuarias, agroindustriales, que empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio. El tercer cierre de gestión son las empresas mineras, que empieza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre. Y el cuarto cierre de gestión son las comerciales, de servicios, bancarias, financieras, cuando empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, esas son las cierres de gestión. Entonces, si vemos las cuentas de resultados, nos muestran el movimiento que han tenido durante una gestión. ¿Dónde se va la diferencia? Ingreso menos egreso. 100 ingreso, egreso 90, diferencia 10. Esos 10 es el resultado de esa gestión y el resultado es parte del patrimonio, que lo vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, es de esa manera, Erika, que se estructura el plan único de cuentas, y obviamente es contabilidad básica, contabilidad simple, donde se demuestra cómo empezamos la codificación y a ponerle aparte de la clase de cuenta del activo pasivo, entramos a los grupos, y de los grupos entro a un subgrupo y luego entro a la cuenta, y luego entraría a una cuenta analítica, que lo vamos a ver. Adelante. Ahora, ¿qué pasa si ya en el vaciado de mi información cometo errores? ¿Cómo se identifican y corrigen estos errores en este balance de comprobación de sumas y saldos? Estos errores va a estar mucho dependiendo de la naturaleza de la cuenta. O sea, si yo hago, por ejemplo, una contabilidad manual, y manual me refiero a que voy a hacer los registros diarios en papel, o sea, los voy a escribir. También el Código de Comercio me dice, esta es la estructura de tu libro diario, de tus comprobantes contables y del mayor general, y luego vacías, ¿no? Entonces, cuando yo voy registrando manualmente, hago el libro diario, y eso se lo hace en la universidad cuando uno aprende contabilidad, se arman los famosos buros. Entonces, tú realizas tu asientito contable, eso de asiento contable lo traspasas a tu libro mayor, y de ahí pasas al balance. En ese trajín puede haber errores de transcripción, error de arrastre de saldos o error de sumatorias. ¿Eso que te genera? Un desbalance. El desbalance es que la columna debe va a variar a la columna haber. Nosotros lo llamamos en el ámbito contable, no me está cuadrando. Y cuando no te cuadra es porque la ecuación contable no se ha cumplido.
¿no? Entonces, esa es una forma de detectar, o sea, va a haber un desbalance. Pero también existen errores, lo que te decía un principio, que la cuenta caja me aparezca con un saldo acreedor, es decir, con saldo haber, cuando su naturaleza, al ser un derecho de la empresa, tiene un saldo deudor. Entonces, ahí, ¿qué debo hacer? Obviamente, como profesional contable, voy a entrar a revisar el mayor de la cuenta caja para ver qué pasó. Generalmente pasan esto porque ha existido una mala apropiación de cuenta en un asiento contable, que supongamos no tenía que haber pagado con caja y era tal vez un pasivo, Claro. una cuenta por pagar, que no se pagó, o sea, nunca salió el dinero, pero me salió, ¿no? Entonces, de esa manera puedo identificar los errores y me permite, para eso es el paso inicial para empezar con la elaboración de los ajustes y luego los estados financieros. Ya nos estabas adelantando, puesto que este balance nos ayuda a elaborar también los estados financieros. Exacto, y eso lo aprendemos en contabilidad básica. A partir de este balance de sumas y saldos empezamos con la hoja de trabajo. Y la hoja de trabajo generalmente la conocemos de 8 columnas, 10 columnas, 12 o 14 columnas en función a la naturaleza de la empresa o de la actividad que se está realizando, ¿no? Entonces, contablemente ese es el procedimiento y la forma que uno tiene como profesional del área contable. Ahora, lo que quiero enfocar, Erika, ahí es que vayamos bajando, por ejemplo, la forma de cómo está expuesto nuestro PUC y lo que vamos a presentarlo. Ya, nuevamente, por favor, podemos compartir pantalla. Adelante, Miguel, nos vas explicando punto por punto para hacerlo más dinámico y también más sencillo posible. Exacto. Lo que decía un principio, y nos hacías la consulta, el tema de las cuentas, cómo las clasificamos, decíamos activo, pasivo, patrimonio, ingreso y egreso. Decíamos 5 clases de cuenta, y de estas clases de cuenta, decíamos al activo 1. Ahora, entrando ya a un nivel de grupo, en función a la nomenclatura, algunos sistemas contables te hablan de activo cociente y activo no cociente. Otros sistemas contables a veces ya no te lo ponen activos a corto plazo, activos a largo plazo, ¿no? Entonces los cocientes para nosotros son los a corto plazo y los no cocientes son a los que tienen mayor plazo, mayor duración, más de un año, ¿no? Entonces, dentro del activo, por ejemplo, tenemos 2 grupos, el cociente y no cociente. Entonces, al cociente le hemos puesto la codificación del código 1 y al no cociente código 2. Entonces, si yo quiero nombrar activo cociente, ¿cuál va a ser su código? Como pertenece a la clase de cuenta activo, va a tener su primer código 1. Y ya del mismo grupo, su código sería 1. Entonces, 1.1, activo cociente. 1.1.1.2, activo no cociente. Y del pasivo es similar. Pasivo cociente a corto plazo, pasivo no cociente que sería a largo plazo. 2.1, 2.2. En el patrimonio, hemos clasificado como impuestos nacionales dentro con un fin tributario, simplemente, nuevamente, el código como grupo, el 3.1, patrimonio. Algunos tal vez me van a decir, pero no solo es patrimonio, tenemos el capital y las reservas y los resultados, sí, va a estar a un tercer nivel dentro del grupo de patrimonio. En ingresos hemos generado 4 grupos. El primer grupo, el ingreso operativo, es decir, la naturaleza misma de la empresa, a lo que va generando ingresos. Algunas empresas tienen dineros en fondos fijos, ¿no? En fondos de inversión, tienen en un depósito a plazo fijo, etcétera, que le genera ingresos financieros. La entidad financiera le paga un interés por tener esos dineros ahí. Y esos son los ingresos financieros. Se puede generar cualquier otro tipo de ingresos. Y para eso hemos puesto un código 3, otros ingresos, que depende del grupo, obviamente, ingresos, ¿no? Y tenemos el código 4, que es la cuenta o el grupo de ajustes y diferencias de cambio. La diferencia de cambio, te venden el dólar a 6.96, lo compras a 6.86, la cotización oficial de compra y venta, ¿no? A nivel de egresos, tiene igual correlación en relación a los ingresos. Es decir, si tengo un ingreso operativo,
es decir, mi naturaleza por la cual yo como empresa estoy operando, voy a tener también un costo operativo. Costo es lo que me va a costar producir el producto para poderlo comercializar. Pero no es solo producir o adquirir el producto. Yo necesito personal, necesito la parte administrativa, la que me va a manejar la parte contable, la parte de recursos humanos, el tema de los teléfonos, el internet, etcétera, ¿no? Todo eso se va a poner en el gasto administrativo. Pero también necesito vender. Publicidad, marketing, el tema de los afiches, la propaganda, etcétera. Papelería, todo eso. Exacto. Va a entrar como un gasto comercial. Ahora, pues, como decía, yo he puesto mi dinero en una entidad financiera, en un depósito a plazo fijo y me está generando rendimientos, eso es un interés ganado, es un ingreso financiero. Para poder operar, soy objeto también de crédito. Puedo sacar un crédito de un sistema financiero, de cualquier entidad del sistema financiero, y obviamente este crédito me genera un costo financiero, un gasto financiero. Este costo es el interés que me va a cobrar el banco. Eso va a entrar en gasto financiero. Así como tengo otros ingresos, también voy a tener otros gastos que no los voy a poder catalogar como un costo operativo, es decir, algo que me ha ayudado a producir o a comprar el producto o el servicio. No está dentro o como parte de un gasto administrativo, ni comercialización, ni un gasto financiero. Entonces, finalmente tengo los ajustes y la diferencia de cambio en relación también a la diferencia de cambio de los ingresos, ¿no? Entonces, de esa manera hemos agrupado nuestro plan único de cuentas a nivel ya de grupos en relación a la clase de cuenta de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y egreso. De este grupo, de los grupos, hemos ido generando los subgrupos. Y los subgrupos ya nos muestra las cuentas en función a la naturaleza misma de cómo la voy a utilizar. Entonces, si mi cuenta es un derecho, que sería un activo, es de corto plazo, que es el activo cociente, entonces voy a decir, ¿qué se refiere? ¿Qué es lo que vas a contabilizar con esto? Voy a contabilizar el dinero que tengo, ok, entonces va a ser efectivo, equivalente y efectivo. Quiero contabilizar la venta que he realizado a crédito. Es un exigible a corto plazo. ¿Por qué? Tu cliente te debe una cuenta por cobrar. Quiero contabilizar la mercadería que he comprado, pero la tengo que vender. No me lo voy a guardar la mercadería durante un año, si no, no tendría razón de ser mi negocio. Yo necesito comprar y vender. Ese es tu inventario, el activo realizable de corto plazo. Estoy importando mercadería. Todavía no la tengo. Entonces mi mercadería está en tránsito. Activos transitorios. Estoy pagando un servicio de alquiler de manera anticipada. Tengo un activo diferido a corto plazo. ¿Por qué? Si yo pago el alquiler, ponte por 3 meses, todavía no lo he gastado contablemente. Le he pagado al dueño de casa el alquiler. Estoy en el primer año, en el primer mes, ¿y qué pasa si decidimos romper contrato y yo me traslado? Esos otros 2 meses de pago de alquiler, seguro me devolverá. Entonces todavía no es un gasto, ¿no? Entonces es un diferimiento a corto plazo. Y tengo las cuentas fiscales. Cuentas fiscales. Crédito fiscal. Cuando tú pagas el impuesto sobre las utilidades de las empresas, por ejemplo, este mes de abril que viene la fecha de vencimiento para el cierre de gestión al 31 de diciembre del 2024, las empresas y todos los contribuyentes que paguen su impuesto a las utilidades les va a servir como un pago a cuenta del impuesto a las transacciones. Entonces, ese anticipo, ese pago a cuenta que estás haciendo,
del IT, o sea, que lo estás pagando como IUE, lo tienes que registrar. ¿Dónde lo vamos a registrar? En cuentas fiscales. ¿No? Entonces, de esa manera, dentro del activo corriente, estamos estableciendo ya a nivel de subgrupos donde se va a poder registrar y acomodar tu operativa, tu forma de registro. Dentro del activo no corriente tenemos un exigible a largo plazo. Supongamos que tú has vendido a crédito y tu cliente te está generando o ha generado una insolvencia. Incluso el mismo decreto supremo 24051 que nos reglamenta el IUE nos dice es sujeto a una previsión y castigo de la cuenta incobrable, pero te pide que tú agotes las instancias de cobro. Entonces, lo normal en el ámbito comercial es que tú entres con un proceso coactivo para recuperar tu deuda. Claro. Ese proceso coactivo no dura pues una semana, toma su tiempo. Entonces, para fines de exposición, lo que vas a hacer es de tu cuenta por cobrar de corto plazo, o sea, de lo que es vigente, lo que sí está pagando, con un ajuste contable, ahí vienen los ajustes contables, con un ajuste contable lo vas a sacar de esa tu cuenta por cobrar a corto plazo y lo vas a llevar a una cuenta por cobrar de largo plazo que va a estar seguro expuesta, y para eso son las notas a los estados financieros, Erika, donde vas a indicar de estas mis cuentas por cobrar a largo plazo de que me deben A, B, C, D, estamos en estos procesos judiciales. Y eso se lo expone en las notas a los estados financieros, ¿no? Entonces, a largo plazo también, o activo no corriente, tenemos las propiedades de inversión, las propiedades de planta, equipo, que son los activos fijos, la depreciación acumulada, el desgaste natural que ha tenido estos activos fijos y que también está reglamentado a través del decreto supremo. Entonces se registran ahí los activos biológicos. Las empresas agropecuarias son las que tienen este tipo de activos, las inversiones a largo plazo, los activos transitorios, bueno, y otros activos financieros, ¿no? Entonces, es el detalle de cómo hemos ido generando los a nivel ya de subgrupos que pertenecen dentro del grupo no corriente. Y si vamos bajando de esa manera, ya por ejemplo, en tema de los pasivos, tiene la misma correlación. Si nos fijamos, si tengo obligaciones financieras a corto plazo, es decir, que he generado, por ejemplo, un crédito, no sé, por 6 meses, eso es a corto plazo, pero también puedo tener una obligación financiera, un crédito que es de inversión, por ejemplo, que va a ser para la construcción de una planta. Eso es un crédito a largo plazo, donde yo lo voy a pagar en el plazo de mayor a 1 año. Entonces tengo una obligación financiera a largo plazo. Si tengo cuentas por pagar con mi proveedor, es decir, el que me está vendiendo y no le estoy pagando de manera inmediata, es como cuando yo vendo a crédito, también puedo comprar a crédito, y es la relación que ya tengo con el proveedor, una relación comercial. Puedo tener una relación comercial de 3 meses, 4 meses, de 1 mes, etcétera, ¿no? A corto plazo. Pero también puedo tener una obligación comercial a largo plazo, donde se abren las cartas de crédito, se abren las relaciones que existen entre empresas, donde dice, sí, no te preocupes, yo te doy este pago, o me lo vas a ir pagando con calma en el plazo de 18 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy registrando de esa manera. Las provisiones, las previsiones y los pasivos, así como tengo un activo diferido, también tengo pasivos diferidos. Claro, los pasivos diferidos, por ejemplo, Erika, puede venir la empresa o un cliente y decirme, necesito comprarte este servicio o necesito comprarte este bien, y nos pagan por anticipado. Entonces, para mí, en ese momento, no he dado todavía el servicio, no he vendido, o sea, no he entregado todavía el producto, entonces me constituyen una obligación. Me puede ser que me están diciendo, necesito que me construyas este producto, entonces yo lo tengo que construir. Todavía no es un reconocimiento de ingreso tácito, y eso nos los habla también la norma contable. Entonces, para mí va a ser un diferimiento de ingreso. Y ese es un paso. Exacto. Entonces, es una obligación. Yo todavía le debo a mi cliente, ¿verdad? Entonces, eso es a corto plazo también como a largo plazo. Y lo que decía en el patrimonio,
A nivel de grupo hemos puesto solo patrimonio, pero a nivel de subgrupo ya se han ido generando cuatro cuentas, 4 subgrupos. El capital, donde están el aporte que dan los socios o el patrimonio que pone el dueño, es decir, cuando es una empresa unipersonal, las reservas que se van constituyendo en función también a lo que nos va dando nuestra legislación boliviana. Por ejemplo, el Código de Comercio establece que para las sociedades de responsabilidad limitada deben constituir la reserva legal. Esa reserva legal es el 5% de sus resultados positivos, es decir, que ha tenido una utilidad. Entonces, ese 5%, ¿a dónde lo van a registrar? En la cuenta de reserva legal. ¿Y dónde va a estar? En el grupo de reservas, en el subgrupo de reservas. Los resultados acumulados es la ganancia o pérdida que va teniendo la empresa año tras año. Y el resultado del ejercicio es la ganancia o pérdida que tiene la empresa en la gestión fiscal. Y eso es lo que te decía. El ingreso menos el gasto, ingreso, daba el ejemplo, 100, gasto 90, resultado 10 después de impuestos. Estos 10, ¿dónde van a ir? Al resultado del ejercicio. Me está mostrando el resultado de la gestión fiscal, en nuestro caso con fin tributario. Los ingresos hemos ido viendo a nivel de grupos, ahora a nivel de subgrupos. Si tengo un ingreso operativo, mi ingreso operativo es, te decía, mi razón de ser. Entonces, ¿cómo te generas ingresos? Vendiendo. ¿Y qué vendes? O bien o servicio, ¿verdad? Así es. Si vendo papa, es un bien. Si vendo un servicio de limpieza es servicios, es algo intangible. Entonces, solo voy a tener un ingreso por ventas. ¿No? A nivel de ingreso financiero, igual se ha ido manteniendo ingreso financiero, otro ingreso, y mantenemos las cuentas de ajustes y diferencias de cambio. A nivel de costos, ahí ya viene un poco la diferencia. Los costos. Si yo vendo un producto, voy a tener un costo de ventas, porque el producto lo estoy comprando, lo compro en 100, mi gasto administrativo, mi gasto comercial, mis otros gastos más mi margen de utilidad me va a generar mi precio de venta. Supongamos, compré en 100, lo voy a vender en 130. ¿No? Ese valor de 100 se va a volver un costo de ventas de ese producto. Voy a tener un costo de producción. El costo de producción es cuando yo lo voy a producir. Es decir, compro materia prima, compro insumos que van a ser los gastos indirectos, y voy a pagar mano de obra quien me va a producir esta materia prima en generarme un producto terminado. Ese producto terminado, cuando se lo venda, se va a volver para mí un costo de lo que he producido. Contablemente tenemos las devoluciones, descuentos, rebajas y concesiones. Cuando tú vas y compras y ahora te sale en la factura, anteriormente algunos profesionales o colegas tal vez cometían el error de, por ejemplo, en el libro de compras y ventas, cuando existía el libro de compras, decía el total de la factura 100, descuentos 20, por ejemplo, precio neto 80, 100 menos 20, 80, sujeto a crédito fiscal los 80. Entonces, ¿qué hacían? Simplemente total de la factura los ponían los 80. Obviaban el descuento o las rebaja. Ahora el sistema de facturación ya te muestra en la factura electrónica el total de la factura, nos muestra el descuento o la rebaja que hemos tenido y te sale el valor sujeto a crédito fiscal. Contablemente eso también se registra. No es que no se ha dejado de registrar, ahora sí se los registra, y obviamente un descuento en compras incluso te va a generar un débito fiscal, y un descuento en ventas te va a generar un crédito fiscal. O sea, esas cuentas de ingreso o de rebajas, tanto en la venta como en la compra, también están puestas dentro de nuestro PUC, ¿no? A nivel de gasto administrativo, tú tienes que tener un personal con el cual estás trabajando. Que depende de si eres empresa unipersonal y yo soy el dueño, sí, entonces tú mismo te pagas un salario, claro, entonces va a estar en remuneraciones. Vas a tener los gastos de la oficina, vas a tener
la contratación de servicios especializados. Si contratas a un profesional contable, bueno, pues lo vas a registrar en un servicio especializado. Vas a tener la depreciación de los bienes de uso. Tu mesa, tu computadora, Claro. son activos que se van a depreciar. Vas a pagar los impuestos. No solo pagarás el impuesto a las transacciones o el IVA, vas a pagar el impuesto a la propiedad, el impuesto al vehículo, tasas, alguna patente, alguna regalía, ¿no? Y bueno, vas a tener también otros gastos. En gastos de comercialización, es probable, obviamente una empresa grande sí va a tener un área de comercialización, y en esa área de comercialización tienes personal el cual va trabajando. Ahí tienes las remuneraciones, su gasto operativo, la publicidad, los servicios especializados, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, el gasto financiero y los otros gastos que se van generando y las diferencias de cambio. Entonces, de esa manera es como se ha estructurado hasta un nivel subgrupo, y el nivel de cuenta ya está en función a la naturaleza que tiene cada subgrupo, en función a si es un activo, si es un pasivo, si es un patrimonio, es un ingreso o un egreso, ¿no? Entonces, en función a lo que te comenté, por ejemplo, en el tema de, vamos a usar ese ejemplo, del exigible a corto plazo, que es una venta a crédito, que es el típico ejemplo, la cuenta es cuentas por cobrar. Si vendiste firmando algún documento, vas a tener un documento por cobrar. Prestaste a alguien, es un préstamo por cobrar. Tú prestaste, te deben. Existen empresas relacionadas, vinculadas por puede ser a nivel societario, a nivel incluso familiar. Entonces, una empresa vinculada, una empresa relacionada, que le puedes hacer un préstamo, puedes. Entonces lo vas a registrar ahí en cuentas por cobrar. Puedes prestar al personal. Hay empresas contribuyentes, dentro de su política empresarial está prestarles a su propio personal con algún fin. Claro. ¿No? Entonces, yo siempre he dicho, eso es una muy buena política, ¿no? Entonces, entra ahí a cuentas al personal, puedes prestarle a los socios, puedes prestar a los directores. Firmamos un convenio de yo te vendo a crédito, pero como me lo vas a ir pagando en cuotas, podemos pactar en que me vas a pagar un interés comercial. Ponle, no sé, vamos a poner un porcentaje del 0,1%. Y obviamente termina el mes y yo reconozco esa cuenta por cobrar contablemente, y el interés debo registrarlo, entonces va a entrar a intereses comerciales por cobrar. Soy partícipe de una empresa, de una sociedad, y esa empresa paga dividendos, pero todavía no me lo ha pagado, entonces voy a tener un dividendo por cobrar. Y así, de esa manera, es como se ha empezado a estructurar las cuentas en función a la naturaleza. De cada y obviamente, mes. exacto, y ahí nuestros contribuyentes lo que tienen que hacer, o nuestros profesionales contables, en función a esta naturaleza de cuentas, y a ir enunciando en función a su nomenclatura las que corresponden, por ejemplo, a cuentas por cobrar, y a como cuentas analíticas, que ya es propio de la empresa, pues me lo pondrá. Entonces puede ser cuentas por cobrar clientes La Paz, cuentas por cobrar clientes Santa Cruz, ¿no? O simplemente tal vez en su política contable es manejar solo cuentas por cobrar moneda nacional, cuentas por cobrar moneda extranjera, etc. O sea, ya viene ahí la naturaleza de su nomenclatura, de su plan de cuentas que tiene cada empresa, cada contribuyente. Entonces, no es nada de lo normal, es lo que nuestros contribuyentes, nuestros profesionales, colegas saben y manejan. Lo que sí es simplemente empezar a codificar en base a esta estructura que tenemos, y sobre eso construir el balance de sumas y saldos, que al final su sistema contable les va a arrojar este balance, agarrar las cuentas. A esta cuenta corresponde a activos exigibles de corto plazo, entonces le pondré el código ¿Qué corresponde? que corresponde 11201 001, cuentas por cobrar moneda nacional.
Muy bien, sabemos que hay bastante público conectado que está interactuando en nuestras redes sociales y tienen consultas. Si nos permites, Miguel, por favor, Wilson, adelante con las preguntas. Bueno, muchas gracias, Erika. Les recordamos a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales que estamos hablando sobre el Plan Único de Cuentas Tributario y también del balance de comprobación de sumas y saldos. Vamos con consultas primero de TikTok. ¿El uso del PUC de impuestos es general o específico para la presentación al SIN? La primera pregunta. Vamos con la segunda. Y esta vez desde Facebook nos dice Miguel Ángel Cosío Vázquez. El texto informativo que emitieron ejemplifican con los códigos PUC transacciones contables. Esto implica que nuestros registros contables deben ser elaborados necesariamente con los códigos PUC de impuestos. Gracias. Esa es la segunda consulta. Y la tercera. Rogelio Condo nos dice, el SIAT seguirá detectando automáticamente si supera los 1.200.000, sugiriendo presentar también dictamen de auditoría. Bien, gracias Wilson. Vamos a responder. El PUC o el Plan Único de Cuentas Tributario es un plan único solo para la administración tributaria, es decir, si tú como contribuyente tienes tu nomenclatura, tu plan de cuentas específico con tus propios códigos, eso no te estamos diciendo que lo cambies. Cuando tengas que presentarnos a la administración tributaria, agarras tu nomenclatura y le pones la codificación que corresponde en función a este PUC que tenemos y con eso nos presentas tu balance de sumas y saldos. En relación a la pregunta 2 del texto, en el texto que lo hemos trabajado hemos puesto unos ejemplos de transacciones, de operaciones contables. Pero ¿cuál es el objetivo de esas operaciones contables? No es que en tu contabilidad tú vayas poniendo los códigos del PUC a tus cuentas. No. Si se dan cuenta, queridos colegas, en cada asiento contable, si bien le hemos puesto a la cuenta su código contable, estamos mostrando que esos códigos contables corresponden a la empresa de la cual hemos sacado esa nomenclatura de cuentas. O sea, se está respetando sus asientos contables para llegar a un balance de sumas y saldos de esa empresa. Esos datos, por ejemplo, Erika, del ejemplo que tenemos en el texto informativo, es una estructura de cuentas de una empresa real, es de un contribuyente, que obviamente nos ha facilitado, hemos agarrado su información. Lo que sí hemos variado han sido los valores, para no mostrar su misma información, ¿no? Los importes. Pero las cuentas es de la empresa. Y con eso, lo que hemos hecho es mostrar algunas operaciones para que esas operaciones se mayoricen, por eso hemos agarrado dos ejemplos de mayores, y esos totales se reflejen en el balance de sumas y saldos, y se tiene su balance de sumas y saldos según empresa, y luego mostramos cómo estoy transponiendo esta nomenclatura de cuentas a la codificación del PUC de la administración tributaria, que sería nuestro PUC con fines tributarios. Y a partir de ahí se ha construido un balance general y un estado de resultados. Entonces, querido colega, tú no tienes la obligación de realizar tu contabilidad con la estructura del PUC. Simplemente es con fin tributario. Por eso ahí viene la desinformación también de algunos colegas contables, donde han indicado y dicen, ¿no? He visto en algunos cursos que lo han ido lanzando, y eso me alegra porque también ya están agarrando y aplicando e informando, claro, ¿no? Pero lamentablemente hay algunos colegas, sobre todo dos colegas, creo que uno es de La Paz y el otro es de Cochabamba, que son muy resistentes a los sistemas de la administración tributaria, pero ahora dan cursos con los sistemas de la administración tributaria, ¿no? Pero ellos desinforman, porque ellos en su resistencia aquí nos han dicho que han orientado a sus clientes y a los contables que tal vez lo siguen,
nos están obligando ahora a cambiar nuestra nomenclatura de cuentas en nuestros sistemas contables. Mentira, no estamos obligando. Cada empresa debe mantener, o lo va a hacer seguro, en función a su propia contabilidad de su sistema contable. Cada sistema contable, existen una variedad de sistemas contables, tienen su propia forma de codificar, tienen sus propios códigos. De un sistema a otro varía. La forma de cómo se hace, la metodología, es algo que el profesional contable lo aprende en contabilidad básica. Y lo aprendemos ahí de cómo debemos codificar. Por eso cuando nos dicen, estructura tu plan de cuentas, entonces nosotros ya sabemos cómo elaborar un plan de cuentas y sobre eso genera nuestra nomenclatura y de ahí nace el manual de cuentas. El manual de cuentas me va a establecer el movimiento contable que tiene cada cuenta. Eso es un trabajo de todos los contadores que sabemos hacerlo, que nos los enseñan en la universidad. Ahora la última pregunta era referida a si el CIA detecta los movimientos. El movimiento de los 1.200.000. El sistema, el CIAD, es un sistema que agrupa varios módulos, hablando del CIAD, del Sistema Integrado de la Administración Tributaria. Dentro de estos módulos tengo el módulo de facturación. Dentro de facturación está desde la emisión de facturas como submódulos hasta el registro de compras y ventas. Tengo otro módulo que es de declaraciones juradas, etc. Tenemos varios módulos. Dentro del registro de compras y ventas nos muestra las facturas que hemos emitido por ventas y obviamente me va mostrando el movimiento mensual. Y como contribuyente es mi obligación de verificar y obviamente ya mi contabilidad también me va a mostrar el resultado de la gestión y el resultado es el estado de resultados. Por eso decía, el estado de resultados o las cuentas de resultado tanto de ingresos y de gasto me muestran el movimiento contable que he tenido de una gestión fiscal. Dentro de mi gestión fiscal me va a decir, has vendido tanto y eso es mi nivel de ingresos. Y si mi nivel de ingresos sobrepasa o es igual a 1.200.000, tengo la obligación de presentar con dictamen de auditoría. Obviamente el sistema CIAD sí te va a detectar. Internamente nosotros sí vamos a saber que tú has vendido arriba de 1.200.000 y si posteriormente, después del cierre de gestión fiscal, verificamos que no has cumplido con la obligación de presentar, por ejemplo, con el dictamen de auditoría y el dictamen tributario, ahí que nace el incumplimiento a una obligación, a un deber formal, ¿no? Entonces, obviamente, como administración tributaria vemos que se cumplan tus obligaciones formales. Es un deber formal el tema de presentar con el estado financiero si mi nivel de ingresos ha sido del 1.200.000 igual o para arriba. Miguel, le cuento que tenemos todavía más preguntas porque hay mucho público conectado que está interactuando en las redes sociales. Si nos permites 3 preguntas más, por favor. Adelante. Bueno, muchas gracias. Vamos con esta consulta de Abraham Rodríguez. Nos dice cómo presentamos las cuentas como el AITB en el PUC. ¿Tiene un código para ingresos y otro para gastos? Es la primera consulta. Tenemos otra consulta de Margarita Chauque. Nos dice dónde descargamos el archivo para llenar los estados financieros. La segunda pregunta. Y la tercera nos dice Carlos Choque. ¿Esa agrupación de cuentas es obligatoria? Adelante, por favor. Bien. Primero, el AITB. AITB significa ajuste por inflación y tenencia de bienes. ¿Cuándo se le utiliza esta cuenta? Cuando se expresa los estados o las cuentas contables monetarias y no monetarias. Vamos a tomar un ejemplo. Me dice cuentas de ingreso y también hay AITB en gasto. Entonces, ¿cuándo utilizo la cuenta de ingreso? Cuando yo actualizo, hago el mantenimiento de valor, como se lo también conoce, de, por ejemplo, el activo fijo. Hagamos el ejemplo. Tengo un activo fijo, supongamos un equipo de computación. Este equipo de computación puede valer
o lo tengo registrado en mi contabilidad, valor en libros, de 7.000 bolivianos. Y entre la variación de la UFB del cierre de gestión fiscal anterior, es decir, el 31 de diciembre del 2023 y el 31 de diciembre del 2024, entonces la UFB, vamos a poner de un dato, 2.51 ha subido a 2.55 el valor de la UFB. Esta diferencia de 0.4 puntos me va a generar un factor. Este factor multiplicado por los 7.000 bolivianos, que vale el equipo de computación, supongamos que ahora vale 7.100 bolivianos. Estos 100 bolivianos, contablemente, ¿cómo lo vamos a registrar? En el asiento contable, al lado debe va a ser equipo de computación, 100 bolivianos. Y en el lado haber va a ir como cuenta de ingreso, ajuste por inflación y tenencia de bienes, los otros 100 bolivianos. ¿No? Entonces, ahí estoy registrando una ITB como ingreso. Ahora, ¿cómo va como gasto? Voy a hacer igual la expresión o el mantenimiento de valor de una cuenta patrimonial. Supongamos la cuenta capital. Capital tengo el mismo ejemplo. Capital tengo 7.000 bolivianos. Por la expresión, capital tendría que estar como 7.100, pero la misma norma contable 3 nos dice, cuando se expresa el patrimonio, vas a utilizar la cuenta ajuste de capital. Entonces, ¿cómo va a ser mi asiento contable? Como gasto, para el lado debe, como gasto, ajuste por inflación y tenencia de bienes, esos 100, y en el lado haber, en la cuenta patrimonial o de capital, va a ir ajuste de capital, los 100. Entonces, la cuenta de la ITB ha tenido dos movimientos. Cuando he actualizado mis activos, cuando he hecho ese mantenimiento, la expresión de los activos, me genera una ITB positivo, es decir, con un saldo acreedor, para nosotros una cuenta de ingreso. Y cuando hago la expresión del patrimonio, me está generando una ITB negativo, es decir, un gasto. ¿No? Entonces, en nuestro PUC, cuando se expresen el activo, va a ir al lado haber como ingreso. Y cuando se expresen, por ejemplo, el patrimonio, va a ir al lado debe como gasto. Entonces, es esa la forma de cómo contabilizar y mostrarnos esta expresión de la ITB en el balance de sumas y saldos, y obviamente utilizando las cuentas del PUC. ¿Dónde podemos descargar un archivo que me diga estados financieros? No hay. ¿Por qué? Porque te estamos diciendo que cuando tú elaboras tu balance, tu estado de resultados, tu estado de flujo de efectivo y tu estado de evolución del patrimonio, lo manejas en archivos independientes. O lo tienes el archivo en función a tu nomenclatura y tu codificación propia, cómo lo vas a imprimir. Ese archivo es lo que te estamos pidiendo. No te estamos diciendo, hazlo en base al PUC, sino es cómo lo vas a imprimir. Muchos contables, Erika, imprimen, voy a usar esta hoja por ejemplo, su balance general de esta manera. Activos, pasivos, patrimonio. Otros, de manera horizontal y lo ponen activos, pasivo, patrimonio. Si esa es tu forma de presentar o de esta manera, esa carátula, esa forma es lo que te estamos diciendo. Eso ponlo en el archivo en Excel, porque generalmente muchos trabajamos con un Excel para poder tener los datos correctos. En una pestaña el balance, en otra pestaña los estados de resultados, en otra pestaña tu estado de flujo y en otra pestaña tu evolución del patrimonio. Y ese archivo es el que nos los tienes que subir. En relación a la obligación de las, si es obligado mostrar como cuentas agrupadas, lo
lo que nos decía, lo que estamos pidiendo es que dentro del nivel de cuenta analítica, el nivel quinto, pongas tus cuentas analíticas que tú utilizas. Esas cuentas analíticas, en función a la naturaleza de esas mismas cuentas, irán a agrupar a una cuenta principal, ¿no? Entonces va a estar en función a la naturaleza de tu nomenclatura de cuentas. Entonces lo que te estamos pidiendo es que en el balance de sumas y saldos nos pongas estas tus cuentas analíticas, con la codificación del nivel 1 al 4, respetando en función a esa cuenta principal en la cual se va a exponer, porque si ven todos también la cartilla que hemos expuesto, el estado de resultados y el balance general no nos muestra un nivel de cuenta analítica, sino nos muestra un nivel de cuenta principal ya agrupado. Ahora, por ejemplo, si tengo 100 clientes, ¿debo describir estos 100 clientes por ser cuentas analíticas o cómo debo proceder? Mucho depende de la forma de tu nomenclatura de cuentas. Estos tus 100 clientes, en tu plan de cuentas, ¿a qué nivel está? ¿Cómo se abre tu plan de cuentas? Puede ser que en tu vendedor, el que te realiza el asiento contable, en el momento de la venta está generando un asiento contable a nivel 8, que es de la tienda o de la sucursal. Y ahí tú estás identificando a tu cliente. Pero eso es a nivel sucursal. Y ponte que tienes sucursales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, a nivel La Paz, seguro ya contablemente se va a mostrar solo cuentas por cobrar La Paz. Ya no te va a mostrar el analítico. O sea, ese nivel de disgregación, y ese puede ser seguro un sexto nivel o un quinto nivel. O sea, mucho depende de la forma de cómo está compuesto tu nomenclatura de cuentas y de tu control interno hasta dónde quieres llegar. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos muestres a un nivel quinto, en función a tu naturaleza y las cuentas que tú utilizas, que obviamente se tienen que acomodar a la cuenta principal, y nuevamente lo vuelvo a decir, en base a la naturaleza de la misma cuenta. Ahora, como tú mismo explicabas que el plan único de cuentas es exclusivo de cada empresa dependiendo su actividad económica. Exacto, ¿no? Y por eso es que dentro de del PUC que hemos generado, hay las columnas que han debido de ver en el Excel o en los documentos PDFs que lo han podido descargar. Estas columnas o estas actividades económicas, empezamos por la comercial, tenemos la de servicios y transporte. Esas tres actividades corresponden al cierre de gestión fiscal de diciembre, ¿no? De diciembre de cada gestión, que es de las actividades de justamente comercial, servicios o transporte. Tenemos la columna que es la industrial, petrolera y construcción, corresponde al cierre de gestión del mes de marzo. Las agropecuarias corresponden al cierre de gestión de junio y las mineras al cierre de gestión de septiembre. Tenemos 3 planes únicos de cuentas con fin tributario específico. Uno es para el sistema financiero, porque manejan una nomenclatura ya por su ente regulador, en este caso la ASFI. Entonces lo que hemos hecho es agarrar la misma nomenclatura de cuentas, simplemente lo que hemos puesto es la codificación con un fin tributario para que nosotros podamos manejar ya en base de datos. El otro grupo son las entidades que están reguladas por la Autoridad de Pensiones y Seguros, que también tienen su propia nomenclatura. Igual lo que se ha hecho, simplemente se le ha puesto la codificación. Y tenemos las operadoras de telecomunicaciones que presentan ante la ATT en base a su propia nomenclatura igual. Entonces, son las únicas tres grupos económicos o 3 actividades económicas que al tener ya un ente regulador, un propio plan de cuentas, los cuales hemos logrado respetar. El resto se ha elaborado en función a las necesidades y a la misma naturaleza de las actividades económicas. No olvidemos, Erika, y eso lo explicaba en la anterior sesión que teníamos, este plan de cuentas está basado en base al universo
de formulario 605 que nos han podido reportar y nos han podido enviar y presentar los contribuyentes, donde hemos ido agrupando en base a la naturaleza de las cuentas que tienen en los grupos y subgrupos. Muy bien, he visto una pregunta también en redes, es ¿cómo se debe relacionar las cuentas contables al Plan Único de Cuentas, ejemplo, ajuste de capital? Bien, buena pregunta. Vamos a usar la pantalla, por favor, y voy a quitar, vamos a empezar por acá. La cuenta ajuste de capital es una cuenta del patrimonio. Entonces, para mí, ajuste de capital, ya como cuenta analítica, el primer código que va a tener, como pertenece a la cuenta de, o a la clase de cuenta de patrimonio, va a empezar con el código 3. Y lo vamos a ir poniendo con colorcitos para que sea más didáctico, ¿no? Entonces va a iniciar con el código 3. En nuestro PUC, ya a nivel de grupo del patrimonio, hemos repetido el nombre como patrimonio y va a tener como código de grupo el número 1. Entonces, en su segundo nivel ya va a ser el 1. Entonces, primer nivel 3, segundo nivel número 1, con la cuenta de patrimonio, ¿no? A nivel de códigos 3, 1. Ahora entramos a un tercer nivel. En el tercer nivel buscamos a la cuenta y tenemos a nivel de subgrupo capital, reservas, resultados acumulados o resultados del ejercicio. El ajuste de capital, la misma norma contable 3 nos dice, es una cuenta del patrimonio que te regula el mantenimiento de valor o la expresión del capital. Entonces, contablemente, cuando tú estás diciendo, me hace el mantenimiento de valor del capital o del capital social, entonces no va a ser un resultado del ejercicio, no va a ser un resultado acumulado, no es una reserva. Entonces, ¿dónde va a entrar? Al subgrupo de capital, por la naturaleza de la cuenta ajuste de capital. Entonces va a tener el código 1, entonces va a empezar, pertenece a la clase de cuenta patrimonio, código 3, al grupo de patrimonio, código 1, y pertenece al subgrupo capital. Luego, seguimos abriendo y seguimos bajando en escalonada, como se dice. Dentro del subgrupo capital tenemos 3 cuentas principales. La primera cuenta principal, capital. La segunda cuenta principal, ajuste de capital, y la tercera, aportes por capitalizar. Entonces, ese profesional contable, cuando dice, ¿dónde pongo ajuste de capital? Bueno, pues no va a poner en aportes por capitalizar, porque no es ningún aporte que falta que se capitalice a la empresa, ¿verdad? Claro. Tampoco es capital, porque no es una inyección que ha habido de una inversión por parte del dueño o de los socios. Como es una cuenta que te regula el mantenimiento por la expresión, lo va a poner en ajuste de capital. ¿Y qué código le pondrá entonces? El 002. Entonces, nuevamente volvemos al principio. Ajuste de capital, ¿pertenece al patrimonio? Sí, le pongo de inicio código 3. A nivel de grupo, es de patrimonio, código 1. A nivel de subgrupo, pertenece a capital, código 1. Y a nivel de cuenta principal, el código 002, porque pertenece a ajuste de capital. Y a nivel de cuenta analítica, ya estaríamos poniendo como cuenta analítica el ajuste de capital con el código 001. Entonces, ¿cómo sería mi codificación con el PUC? Clase de cuenta 3 por pertenecer al patrimonio. A nivel de grupo 1. A nivel de subgrupo
1 por pertenecer a capital. A nivel de cuenta principal, 002 porque pertenece a esa cuenta principal de ajuste de capital. Y analítica, ya 00 nuevamente, 1 como ajuste de capital. Ahora en el PUC que hemos generado, ya está establecido con esa cuenta. ¿Por qué? Porque solo hay un ajuste de capital. Solo hay esa cuenta. Muy bien, sabemos que también hay varias preguntas que nos realizan a través de las cuentas en redes sociales de Cultura Tributaria y a través del programa Impuestos Contigo. Sí, son bastantes, la verdad, pero vamos a tratar de resumirlas. Miguel, si por favor nos permites, damos paso a Wilson. Adelante. Bueno, muchas gracias, Erika. Vamos con consultas desde Facebook. Esther Gómez Vázquez nos dice, las cuentas que tienen saldo cero también debemos registrar en el balance de comprobación. Primera consulta. Segunda, Ana Patricia Canaza nos dice, ¿qué hacemos si no muestra en el sistema el descuento? ¿Qué tomamos siendo que en la factura física se encuentre este descuento? Y la tercera consulta es de César Calatayud, que nos dice, buenas tardes, los estados financieros puedo subir sin modificar, pero sí el balance de comprobación de sumas y saldos con los códigos PUC. Las tres consultas. Partiremos por la pregunta 3 y creo que sí, el colega te responda de manera afirmativa, sí. Tu balance, tu estado de resultados, tu estado de flujo de efectivo y tu evolución del patrimonio lo puedes subir sin modificar, así como lo imprimes y como te arroja tu sistema contable. Solo vas a adaptar, lo vas a transponer al balance de sumas y saldos con la codificación del PUC. Entonces tú ya comprendiste y tienes la respuesta en ti mismo, sí. En relación a la pregunta 2, si tu sistema contable no te está mostrando el descuento, entonces tendrías que hacer, y entiendo en mi criterio, un ajuste para que en los asientos contables, que seguro son automáticos cada vez que emites la factura, se pueda reflejar este registro, porque a nivel de exposición no estarías mostrando las operaciones de la empresa en su total magnitud, ¿no? Porque no está mostrando cuánto has descontado o cuánto has recibido de descuentos, ¿no? Entonces, sobre todo porque tú estás haciendo descuentos, entonces ya a nivel financiero en una toma de decisiones te debe estar mostrando solo que tú vendiste, no sé, 100,000, pero no está mostrando cuánto es el nivel de descuentos que has realizado. Y obviamente eso puede llevar a la alta dirección de la empresa a tomar una mala decisión. Porque se puede dar el caso que tú has vendido o te muestra el nivel de ingresos o de ventas 100,000, pero cuando reflejas los descuentos te das cuenta que has tenido un nivel de descuentos de 40,000. O sea, estarías haciendo un descuento grande, pero como no lo está mostrando tu sistema contable, obviamente puede hacer tomar malas decisiones a esa alta dirección. Por eso viene la aplicación de un principio contable, la exposición. Entonces, en relación a los registros, esa es una tratativa netamente interna, contable, donde tienen que revisar la forma de cómo te está generando tu sistema contable. Y si no te genera un asiento automático, o sea, hay asientos automáticos. Cuando uno emite la factura, y a la contabilidad emite el asiento contable y eso ya está registrado. Si no te está generando y es un registro manual que tú estás realizando, es decir, tú agarras la factura y metes en el sistema contable el asiento, bueno, pues ahí hay que aplicar lo que sabemos, contabilidad, el manejo de las cuentas de descuentos, tanto como de ingreso como de gasto en ventas y en compras. ¿Cuándo se va a dar? Cuando los saldos son ceros en los balances de sumas y saldos, cuando la cuenta no ha tenido movimiento durante la gestión, ¿no? Entonces supongamos que yo tenía la cuenta, voy a agarrar de aquí una cuenta cualquiera, esta. Otras reservas, o sea, puede ser que en mi propia nomenclatura de cuentas tengo la cuenta otras reservas,
pero financieramente no tengo ninguna otra reserva, o sea, nunca la he usado. Pero en mi nomenclatura está, entonces no se muestra, porque tiene saldo cero en el debe, saldo cero en el haber, porque no ha tenido movimiento contable en la gestión, ni tiene un saldo inicial. Ahora, si tu cuenta, por ejemplo, la cuenta del costo de producción, el costo de producción, cuando en la gestión tú vas produciendo y en función a la nomenclatura, tu registro contable, es una empresa industrial, supongamos, entonces tú vas registrando al costo de producción la materia prima, la mano de obra y el gasto indirecto, entonces vas cargando. Terminas de producir el producto, supongamos que has ido registrando en materias primas, manos de obras y los gastos indirectos un valor de, no sé, materia prima 100,000, mano de obra 200,000 y un gasto indirecto de 30,000. Entonces, en total, producir ese producto te costó 330,000. Si lo terminas de producir, ¿qué haces? Lo sacas de la planta y lo llevas a almacén. Entonces, la cuenta costo de producción de ese producto, que has registrado los 330,000, se va a cesar o se va a registrar en el lado haber por el mismo valor de 330,000 y en el lado debe, en el lado deudor, nos va a aparecer la cuenta de inventario de producto terminado, que está ingresando a almacén. Y ese de ahí va a estar disponible obviamente para la venta, ¿no? Entonces, esa cuenta, costo de producción, durante la gestión ha tenido movimiento, pero a fin de gestión, al cierre de gestión, en el lado debe 330,000, en el lado haber 330,000. Su saldo final, 0, 0. Entonces me la tienes que mostrar, porque ha tenido movimiento. Entonces parece que se ha incorporado también la cuenta de costo de producción, en la cual va a entrar y se va a registrar esas cuentas y nos va a mostrar en el balance de sumas y saldos, aunque el saldo final sea 0. Entonces ha tenido movimiento. Muy bien, Miguel, muchas gracias por la explicación didáctica y dinámica, sobre todo resumida del Plan Único de Cuentas y la presentación del balance de comprobación de sumas y saldos. Sabemos que todavía hay varias preguntas que no pueden ser respondidas porque nos hemos quedado cortos en tiempo. Y a todos estos seguidores les pedimos, por favor, seguirnos en redes sociales y a través de la página web para conocer la disposición de los cursos que se imparten de forma totalmente gratuita para toda la población, en línea y también de manera presencial. Tu mensaje final, Miguel, por favor, a los contribuyentes y al público en general que nos está siguiendo en redes sociales. Bueno, es sobre todo a nuestros colegas contables. El balance de sumas y saldos es un balance, es un estado que lo conocemos. Los sistemas contables ya nos permite elaborarlos, nos permite ya exportarlos a una base de datos, en este caso un Excel puede ser. Y obviamente la tarea, en función a la naturaleza de las cuentas, es adaptarlo a la estructura de plan de cuentas que tenemos nosotros para que sea eso subido en ese archivo y de esa manera cumplir con la obligación tributaria. Como uno de los colegas consultaba, ya en estados financieros, su balance general, estados de resultados, flujo de efectivo y evaluación del patrimonio, como la empresa lo imprime, ese es el que le estamos pidiendo. De esa manera, súbalo al archivo. No es necesario, como hemos visto en algunos cursos de capacitación o algunos colegas que han ido diciendo, ahora tenemos que adoptar este PUG a nuestros sistemas contables y cambiarlos o diseñar un nuevo sistema contable. No, eso es falso. Lo que estamos pidiendo es que nos hagan una transposición, es decir, utilicen nuestra nomenclatura con sus propias cuentas, ¿no? Y obviamente el cumplimiento, estamos cerrando el mes de febrero, viene todavía el mes de marzo y viene el mes de abril para poder realizar ese cumplimiento
y hemos salido con los cursos de capacitación a nivel de servicio al contribuyente. Inscríbanse, vamos a tener las capacitaciones presenciales, también las virtuales. Tenemos el link en nuestra página web www.impuestos.gov.bo, donde establece el botón de capacitaciones. Ahí sale el cronograma de capacitaciones mensuales. Vamos a poner con mayor énfasis en lo que es la elaboración del PUC, pero más que del balance de sumas y saldos en base a nuestro PUC, es la forma de cómo nos van a subir los archivos, que bueno, pues ya es algo intuitivo, que ya lo sabemos. El archivo es similar a subir las notas a los estados financieros o el archivo de la información tributaria complementaria. Entonces, en este caso, si vemos la facilidad que se ha dado ya en el formulario 605, simplemente es subir 4 archivos. Un archivo de sus estados financieros, el otro archivo del balance de sumas y saldos, el tercer archivo de las notas a los estados financieros y el cuarto archivo de la información tributaria complementaria, siempre y cuando cumplan la condición de tener 1.200.000 o superior a ingresos, porque eso representa que físicamente también deben presentar el dictamen de auditoría. Si no, simplemente estarían subiendo los 3 archivos, con lo cual les va a generar las constancias de envío correspondiente, y con eso habrían cumplido su obligación tributaria de enviar los estados financieros en digital a la administración tributaria. Paralelamente, ya lo pueden hacer también, la declaración y pago del formulario 500, donde determina la base imponible y el impuesto que tengan que pagar sobre las utilidades que pudieran tener. También, si no han tenido utilidad, han tenido pérdida, también hay que declarar la pérdida en el mismo formulario, y eso obviamente les sirve para compensar en la siguiente gestión si se tuviera utilidad. Muy bien, y en la recta final del programa, recordemos la importancia de cumplir con nuestras obligaciones tributarias puntualmente. Porque es importante pedir facturas, porque con tu contribución Bolivia crece en obras y servicios a favor de todos los bolivianos y las bolivianas. Así que no te olvides pedir siempre tu factura por toda compra de un bien o un servicio, y si eres contribuyente, estar al tanto de tus obligaciones tributarias, pagar tus impuestos puntualmente y revisar periódicamente tu buzón tributario. Si tienes dudas, tenemos bastantes canales de información en redes sociales, en la página web www.impuestos.gov.bo, en la línea gratuita 810-3444, el servicio de asistencia en línea que asistirá en tiempo real con un funcionario, el chat en línea y las plataformas de atención al contribuyente en todo el país. También tenemos un canal a través de WhatsApp. Y también queremos agradecer a todos ustedes por habernos seguido en este programa. Muchas gracias, Miguel, gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales. Te agradecemos por tu presencia y esperamos tenerte pronto. Gracias a ti, y bueno, y gracias a todos los que nos van siguiendo en redes sociales. La Administración Tributaria presta a brindar más cursos de capacitación. Los cursos de capacitación que brinda la Administración Tributaria son gratuitos. El objetivo es llegar a todo el universo de contribuyentes, y bueno, este tema específico es más para nuestros profesionales del área contable. Yo les invito a que se inscriban, participen de nuestros cursos, porque van a tener la palabra oficial del Servicio de Impuestos Nacionales y no supuestos que se puede dar en cualquier otro curso privativo, es decir, en un curso que tengan que pagar, que no son personeros, no son profesionales de la Administración Tributaria, ¿no? La Administración Tributaria siempre va a dar los criterios técnicos necesarios, acordes para que se puedan cumplir las obligaciones tributarias de nuestros contribuyentes. En algunos cursos hablan aspectos que simplemente los confunden y obviamente les puede generar malestar o les va a generar en algún caso algún tipo de incumplimiento en su obligación tributaria. Por eso siempre acudan a la Administración Tributaria para que les puedan absorber estas consultas. Los cursos ya están lanzados, se tienen programados, y bueno, pues si es necesario, seguro, Erika, estaremos saliendo nuevamente en una nueva exposición, una nueva entrega acá por este medio, para poder seguir absorbiendo estas dudas, estas inquietudes, o generando algunas aclaraciones
a todos nuestros profesionales del área contable. Muy bien, estuvimos con Miguel León, quien es gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales, quien nos estuvo aclarando dudas y sobre todo explicando la presentación, el llenado del Plan Único de Cuentas Tributario, y en el programa de hoy explicándonos un poco más sobre el balance de comprobación de sumas y saldos. Queremos agradecer a Wilson y a todo el equipo de Tras de Cámaras, de Comunicación Social y Relaciones Públicas y también de Cultura Tributaria de Servicio de Impuestos Nacionales, quienes hicieron posible que hoy estemos junto a ustedes. Muchas gracias, Wilson. Tu despedida. Y así concluimos nuestro live Impuestos Express. Hoy hemos explorado la conexión vital entre el Plan Único de Cuentas y el balance de comprobación de sumas y saldos, dos herramientas fundamentales para la salud financiera de cualquier empresa. Hemos visto cómo el PUC organiza y clasifica nuestras transacciones, mientras que el balance de comprobación nos asegura que nuestros números estén en orden. No se olviden al darle like a todas nuestras transmisiones y seguir todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. De todo, agradecemos a cada uno de ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales en Facebook, X, Instagram, TikTok y YouTube. Nos vemos en el próximo live. Hasta pronto.